Muy buenas tardes, queridos estudiantes de psicología. En este video final vamos a hacer la última retroalimentación de esta tutoría en el área de evaluación, formulación y evaluación de proyectos. Inicialmente ustedes encontraron allí el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista del proyecto investigativo, se divide en 4 fases. Tenemos la fase conceptual, la fase de desarrollo, la fase de ejecución y la fase final de un proyecto. Queremos recalcar que es muy diferente un proyecto de investigación, una tesis, a un proyecto de inversión o un proyecto de construcción de una obra física. Son diferentes. Aquellos solamente se manejan 3 fases. Pero ya en este tipo de proyectos que estamos hablando nosotros, lógicamente estamos hablando de 3 fases. En la fase conceptual se establece la temática, siempre la temática en los conceptos para formular, para poder analizar el impacto de la población objetivo, se maneja en la fase conceptual. Luego viene la fase de desarrollo, donde se hace el planteamiento de los objetivos. Más adelante estaremos mirando cómo se plantea o cómo se redacta un objetivo. La planificación, la metodología y la posible propuesta de intervención. La propuesta de intervención es como la propuesta metodológica cuando el proyecto es investigativo. ¿Cómo vamos nosotros a solucionar el problema? En la fase de ejecución se desarrolla un cronograma. Siempre la ejecución de un proyecto es con base a un cronograma de actividades. Acuérdense de que el proyecto debe de tiene un ciclo de vida y debe de estar medido tanto en tiempo y en espacio. En la fase final del proyecto, lógicamente, vamos a tener los resultados. Esos resultados se tienen a través de unas exposiciones que se deben hacer ante un jurado en el caso de una tesis, o si es, por ejemplo, un proyecto de inversión, hay que hacerlo ante las autoridades competentes. Anteriormente, cuando uno terminaba una tesis, las tesis quedaban en la biblioteca. Quedaban en físico en la biblioteca, lógico, porque no había internet. Hoy en día la mayoría de las universidades pues tienen unos portales o en las plataformas, allí se publican las tesis donde las personas pueden verlas. Entonces pues los tiempos van cambiando y lógicamente la tecnología está acorde de los cambios que va teniendo también en cuanto al proceso investigativo. Teníamos una primera actividad, la actividad número 6. Esa había que escribir al frente de cada fase, lógicamente, la actividad a la cual pertenece. Cuando nos dicen formular el título del proyecto, esa es en la fase conceptual. Estamos organizando los conceptos. Aplicación de una propuesta a la población objetivo, esa es ya ejecución del proyecto. Ya supuestamente hay recursos, estamos aplicando instrumentos. Determinar el método de investigación. Determinar que el método de investigación es la acción participativa y estudio cualitativo. Esa es una de las formas de investigación, de metodología de la investigación, y lógicamente eso se da en la fase de desarrollo. Sustentar y presentar el proyecto ante las autoridades municipales y gremios de la población. Esa sería la fase final, ya cuando hemos culminado todo el proyecto. Compra de implementos para un proyecto deportivo. Eso es en la ejecución. Cuando se trata de compras e inversiones es porque ya el proyecto está en ejecución, porque si es el caso de inversión pues ya hubo lógicamente un desembolso, y si es de investigación ya tenemos el presupuesto, ya estamos comprando las cosas, estamos implementando el proyecto. Hacer un diagnóstico de la población para establecer metas y propósitos, eso es conceptual. Se determinan las mejores recomendaciones para la aplicabilidad del proyecto, ya eso es fase final del proyecto. Acuérdense que un proyecto en la fase final se da a través de unas recomendaciones, las recomendaciones que da el investigador. Ahí se recomienda con base en los resultados que se obtuvieron durante toda la investigación. Dice que se hace una tabulación y análisis de la aplicación de una encuesta. Esa se puede ubicar en la fase de desarrollo, porque uno aplica unos instrumentos investigativos. Por ejemplo, puede ser una encuesta, puede ser una entrevista. Después de eso se le coloca, se le hace una tabulación, unos cuadros comparativos, y al final lógicamente se hace un análisis de los resultados que esa actividad pues arrojó. Bien, eso sería hasta esa parte. Luego hay una pequeña lectura sobre metodología para la gestión de proyectos. Aquí está resumido más o menos cómo es que nosotros debemos hacer para gestionar un proyecto.
Cuando hablamos de gestionar un proyecto es llevarlo todo, desde la parte de inicio hasta donde culmina. Entonces, inicialmente debemos aprender a formular. Miren, para poder aprender a formular es como un médico. De pronto al médico no le están pidiendo de que tenga buena ortografía cuando te da a ti una fórmula. Pero los medicamentos, la dosis y la frecuencia con que te vas a tomar medicamentos pues tiene que ser exacta. Nosotros acá en investigación no vamos a formular medicamentos, pero sí tenemos que ser claros en la forma, en nuestra ortografía, nuestra redacción. El texto debe tener cohesión. La cohesión y la coherencia quiere decir que debe estar entrelazada la idea en lo que estamos formulando nosotros primero en el contenido de nuestro proyecto. Acuérdense que hay que establecer metas, pero establecer esas metas se establecen a través de los objetivos. Yo les digo allí que un objetivo se debe redactar en forma infinitiva. Un objetivo en forma infinitiva es cuando el verbo no está conjugado. Por ejemplo, yo comienzo un verbo permanecer, investigar, relacionar. Como pueden ver, los verbos terminados en ir, ar, er, quiere decir que no están conjugados. Entonces esos son verbos escritos de manera infinitiva, no están conjugados. Siempre uno cuando establece metas y está investigando se hace una hipótesis. Lo que pasa es que ya actualmente la gente pues no, en la investigación pues no se hace mucho énfasis en las hipótesis, pero uno sí debe de suponer más o menos cómo va a solucionar la problemática que uno plantea al principio del proyecto. Entonces cuando uno plantea y ya tiene su problema o tiene la problemática identificada, se deben analizar no una sino dos alternativas y explicarse de manera cómo se va a llevar la solución al proyecto o hacer una suposición a la solución que uno está planteando en el trabajo. Cuando ya uno tiene análisis de la alternativa, pues hace y determina un objetivo. Se debe tener en cuenta que debe ser medible. Los objetivos tienen que ser medibles. ¿En qué sentido? Que se puedan cuantificar, que sean alcanzables, delimitados en el tiempo y delimitados también en el espacio. Eso quiere decir que si yo miro un espacio, no es lo mismo decir departamento del Cesar que decir la República de Colombia. Lógico que te va a implicar más población, más territorio, más gasto y te implica más trabajo. Entonces yo tengo que delimitar mi trabajo de acuerdo con las posibilidades que tengo. Ustedes como psicólogos tienen que delimitar su trabajo de investigación de acuerdo con sus conocimientos y sus posibilidades. Les he dicho que deben de tomar un tema que tenga que ver mucho con su carrera. Cómo ustedes como psicólogos pueden solucionarle problemas a su comunidad. Ustedes no son médicos, no son ingenieros, entonces los trabajos que vayan a coger para las tesis tienen que ser cosas que se solucionen desde el punto de vista de la psicología. Hay que tener en cuenta eso. Mucho cuidado con esa parte. Bueno, entonces allí en la actividad 7 había unos términos y unos conceptos. Era facilito, tenían que sacarlo de allí, que formular consiste en definir el tema del proyecto y los propósitos del proyecto a realizar, establecer metas, que en todo proyecto se deben establecer metas, las cuales determinan el alcance del proyecto. Algunos lo hicieron completo, otros lo redactaron, pero sí, en fin, todo el mundo pues estuvo acertado en esa parte. El análisis de la alternativa, que se comparan las diferentes formas de poder solucionar el problema, como lo dije ahorita, determinar un objetivo, que se debe tener en cuenta que sea medible, alcanzable, delimitado, ya lo estuvimos hablando, y por último evaluar, que determina el eje de acción y se hacen las evaluaciones en un proyecto, se pueden hacer diarias, se pueden hacer periódicas, se pueden hacer por fase, o siempre al final hay una evaluación que es la sustentación en un caso de una tesis. Bueno, otra parte era ejemplo de la metodología de gestión de proyectos. Yo les mostré allí un ejemplo de cómo es la metodología para gestionar un proyecto. Lo primero es el nombre del proyecto. En el módulo que ustedes me entregaron a mí, estaba también, después del título del proyecto, estaba la introducción. Pero miren, generalmente yo de un proyecto lo último que le coloco es la introducción. ¿Por qué? Porque es que usted nunca sabe hasta dónde va a llegar su proyecto. Entonces, ¿cómo va a hacerle la introducción a un proyecto antes sin haberlo realizado? Entonces, primero uno realiza el proyecto y la parte final que uno realiza es la introducción, porque ya tú sabes hasta dónde llegaste, qué resultados tuviste y es lo que vas a hacer. La introducción de un proyecto es eso, decir qué consiste, cómo se trabajó, cómo se aplicó, quiénes trabajaron, dónde se trabajó y para qué se trabajó. Entonces,
Yo pasé eso y fui directamente después del título. En esta parte, pues lógicamente está el título, después viene formular. Dice que formular es el desarrollo de actividades de formación artística, lo que yo estoy hablando, porque yo tomé un título, yo dije sensibilización artística y cultural a la población vulnerable del barrio 12 de octubre de Macondo. Entonces miren, la primera palabra sensibilización es la acción que se desarrolla. Lo que está en el medio, artística y cultural a la población vulnerable, ese debe ser como es el problema a plantear. Y por último está la población, la descripción de la población, y está ubicada geográficamente, en este caso en el barrio 12 de octubre de un pueblo llamado Macondo. Cuando formulamos entonces desarrollo de actividades de formación artística y cultural para mitigar el estrés, miren, estoy explicando, cuando formulo explico lo que planteé inicialmente en el título o en el nombre del proyecto. Porque es que cuando hacemos estas formulaciones, estamos formulando, debemos de ser coherentes. Todos los puntos del proyecto deben de ir relacionados. Lo que va diferente es la redacción que se hace cada uno de los puntos. Ya cuando establecemos metas, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, yo establezco unas metas, porque hay que establecer metas, porque las metas son los objetivos. Cuando tú estableces metas, se te convierte en los objetivos que tú tienes que alcanzar en tu proyecto. Por ejemplo, desarrollar 5 talleres de danza y canto folclórico, atender 300 personas pertenecientes a familias vulnerables, mitigar los efectos. Mira, esas son las cosas que yo voy a solucionar. Entonces, cada una de esas cosas debe de tener un objetivo dentro de tu proyecto. De allí sale el objetivo general. Yo dije, mitigar el cansancio y estrés mental en la población vulnerable del barrio 12 de octubre de Macondo. Objetivos específicos son cositas pequeñas que yo voy a hacer para poder mitigar el cansancio de la gente de Macondo. Por ejemplo, fortalecer la identidad cultural de su población, salvaguardar el patrimonio cultural de la población, estimular la salud mental en la población. Entonces, queda que los objetivos específicos son metas pequeñas que nosotros logramos para poder alcanzar los objetivos grandes, que en ese caso se convierte en el objetivo general. Ya la evaluación sí, se tiene en cuenta el número de personas, procesos de salvaguardia y niveles de disminución de estrés. Ustedes tenían que hacer un ejercicio muy parecido a ese, tenían que desarrollarlo. Algunos pues muy buenos, solamente le corregí alguna redacción, pero pues en realidad pues los resultados para mí fueron muy importantes. Viene entonces la parte, dice, vamos a elaborar nuestro proyecto de grado. Ahí está cómo formulamos nosotros el título del problema. El título del problema tiene tres instancias y se hace de dos maneras, en forma afirmativa y en forma interrogativa. La primera instancia en la forma afirmativa es la acción. Por ejemplo, yo digo identificación, y ahí estoy, esa es una acción. Un hecho o tema, yo digo niveles de salud mental, ese es un hecho o un tema. Y después le coloco destinatario y ubicación en familias del barrio Villa Magalito de Chiriguaná Cesar. Cuando yo digo Villa Magalito, estoy ubicándolos en un espacio geográfico. Y estoy siendo más específico cuando digo Chiriguaná Cesar. Luego, la otra manera es de hacerlo de forma interrogativa. Cuando lo hacemos de forma interrogativa, se maneja un interrogante. Donde está la primera acción, yo le coloco un interrogante que es la palabra cómo. Eso, pues, cómo, por qué, cuándo. Eso son palabras interrogativas. En este caso dice, cómo identificar los niveles de salud mental en familias del barrio Villa Magalito de Chiriguaná Cesar. Como pueden ver, es el mismo título, pero el primero está redactado en forma afirmativa y el otro está redactado en forma interrogativa. Ese era el trabajo que tenían que hacer, ustedes tenían que desarrollar, algunos lo hicieron. En general, pues, creo que los resultados fueron importantes, que pues yo los tuve ahí, los tuvieron en la calificación que se les mandó. Luego se plantea el problema. Cuando ya tú tienes el título definido, vas a plantear el problema. El problema es el punto de partida de tu investigación, de tu trabajo. El planteamiento del problema tiene dos espacios muy importantes. El primero es la descripción del problema y por último la formulación. Cuando tú vas a plantear un problema, primero tienes que ubicarlo en una área. En este caso el mío es salud y recreación. Luego tienes que buscar una situación problemática. La situación problemática en este caso era los altos niveles de afectación en la salud mental. Tienes que buscar unos afectados o unos beneficiarios, porque no solamente son afectados, también son beneficiarios cuando el proyecto es positivo o cuando el problema es positivo, porque no todo problema es problema. Hay cosas positivas y negativas que se pueden considerar como problemas. Familias vulnerables.
¿En dónde están ubicados? Sería el otro punto, ubicación geográfica. Dice, barrio Villa Magalito del municipio de Chiriguaná, en el departamento del Cesar. Cuando ya yo tengo esa formulación, ahí sí voy a, al menos esos puntos, comienzo a describir todo lo que tiene que ver con el problema. Entonces comienzo a explicarlo en dónde se da, cómo se da, qué es lo que se está dando. Lo explico todo totalmente hasta donde pueda, dando con cuadros, estadísticas, con fechas, con cantidades. Eso es importante, describirlo en el problema para que nuestros lectores puedan entender lo que estamos manejando allí. Cuando ya yo tengo la descripción del problema, lógicamente formulo, voy a hacer la formulación. La formulación generalmente se hace a través de una pregunta. Por ejemplo, en este caso dice, ¿cómo prevenir los altos niveles de afectación en la salud mental en las familias vulnerables del barrio Villa Magalito del municipio de Chiriguaná, Cesar? Ahí estoy formulando una pregunta de investigación. Y de ahí en adelante todas mis actividades o todas las actividades que yo desarrolle van ahí en función de poder responder a esa pregunta en mi trabajo. Ustedes tenían que hacer algo de eso también. Tenían que hacerlo, pues algunos pues lo hicieron muy bueno. En realidad, con lo poco que se trabajó, pero fue poco, pero creo que fue contundente y yo traté de hacerle lo más resumido posible. Miren, hasta ahí serían las partes iniciales de un proyecto de grado. ¿Qué sigue de un proyecto de grado? Sigue entonces la justificación, que es dar razones por qué uno va a realizar el trabajo, por qué es importante, dar razones de las cosas, por qué es importante, por qué uno debe realizarlo. Luego de esas razones vamos a hacer los marcos que contienen más que todo el contenido general del proyecto. Está el marco teórico. El marco teórico es toda la teoría que uno puede conseguir sobre nuestro trabajo, documentarse, poder explicarlo y sustentarlo dentro del mundo que haya o toda la información que haya relacionada con mi trabajo. No es copiar ni pegar de internet, es investigar, es leer. Yo leo, investigo y de ahí comienzo a escribir. Por eso es que debemos tener buena redacción. Entonces viene el marco también, el marco contextual. Ya el marco contextual es organizarlo, decir en dónde se está desarrollando, describir la parte, describir la población, eso va en el marco contextual. Necesitamos también un marco legal que tiene que ver también con la parte de las leyes que rigen. Todos proyectos están marcados en unas leyes. Todos están marcados en unas leyes, entonces esas son las que vamos a buscar nosotros y ubicamos nuestro proyecto. ¿Qué leyes están? No solamente leyes en Colombia, también hay que mirarlas también a nivel internacional. Entonces, pues, yo les agradezco la atención. Estaré también presto para ustedes, ahí tienen mis teléfonos, cualquier cosa más adelante podemos estar dándole las explicaciones necesarias. Felicito a aquellos que desarrollaron sus talleres, esto es importante y los invito para que sigan preparándose. Lo de formular proyectos, como se lo dije la otra vez, no es de un solo día, es de toda la vida. De pronto ahorita cuando vayan a hacer su tesis pues buscarán ayuda, cuando vayan a hacer su especialización ya de pronto ya tendrán las capacidades para poder hacer su propio proyecto y quien no, trabajar con esto que es importante y que genera muy buena satisfacción. Muchas gracias.